El TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es sin duda alguna una oportunidad que México tiene hoy para poder salir adelante desde el punto de vista comercial y de las relaciones políticas con los otros dos países integrantes. Pero debemos ser cuidadosos, los ciudadanos debemos ser vigilantes de que las cláusulas de este convenio o de este contrato suscrito por México se cumplan, pero que estas cláusulas generen un beneficio para la población en la microeconomía, en sus bolsillos, porque si como en el pasado precarizan la situación laboral, adelgazan el tema de la productividad agrícola de este país, estaremos yendo hacia atrás. México no puede depender de un país extranjero en cuanto a su soberanía alimentaria y de ningún otro tipo. México requiere de mucha libertad, de empoderamiento y de trato igual. Por eso se firman los tratados comerciales, pero principalmente por eso se hace política regional. Bienvenidas amigas y amigos de Revolución Democrática a un programa más que estamos transmitiendo para ustedes desde este set virtual en la sana distancia con la colaboración de nuestros invitados que tienen a bien pues hacer este esfuerzo junto con nosotros para poder llevar a todos y todas ustedes este programa de Revolución Democrática 2.0, un esfuerzo que el Partido de la Revolución Democrática hace pues para que tengamos el conocimiento y podamos escuchar y debatir junto con nuestros invitados estos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, ya a partir del 1 de julio, el TEMEC, y para ello tenemos dos invitados que ustedes no pueden dejar de escuchar el día de hoy. Vamos a presentarles primeramente al maestro Jorge Tonatiu Martínez Aviña. Él es consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Maestro, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Revolución Democrática. Gaby, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Gracias a usted, maestro. Y también quiero presentarles al maestro Miguel Ángel Rojas Torres. Él es asesor de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a Revolución Democrática 2.0 por darnos la oportunidad de una vez más acompañarles. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema del día de hoy que, como ya les mencionamos, es el Tratado de Libre Comercio. Y pues bueno, las relaciones comerciales de nuestro país con Estados Unidos y Canadá desde 1994 hasta la fecha pues fueron reguladas por este tratado, el Tratado de Libre Comercio de América Latina. Pero yo quisiera que me ayudara, maestro Tonatiu, a explicarle a la gente que nos está escuchando en qué consistió este tratado. Claro, Gaby. Mira, es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre los países firmantes, Canadá, Estados Unidos y México. Es un acuerdo extenso, son 8 secciones, 22 capítulos, son más de 2,000 páginas. Te diría que es uno de los legados de Carlos Salinas de Gortari para México, lo cual no necesariamente es algo bueno, porque hay que recordar que Carlos Salinas es el padre de la desigualdad en nuestro país. Entre las otras personas que lo firmaron, que fue una firma que se llevó a cabo en el 92, pero inició el 1 de enero del 94, fue Brian Mulroney, primer ministro canadiense, y Bush padre también. En concreto, las naciones firmantes adquieren la condición de naciones más favorecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que están en mejores condiciones de intercambio unas con otras, se eliminan obstáculos al comercio y se facilita la circulación de bienes y servicios, se promueven condiciones de competencia, aumentan las oportunidades de inversión, se proporciona protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, entre otras cosas. Es un marco muy completo para la cooperación trilateral, regional y multilateral. Muchas gracias, maestro Tonatiu. Maestro Miguel Ángel, ¿usted qué nos puede comentar al respecto? ¿En qué consistió este Tratado de Libre Comercio? Como bien lo apuntaba ya el doctor Tonatiu, esto es al igual que cualquier otro tratado internacional, un acuerdo de voluntades que se suscribe entre partes que se consideran estar en igualdad, justo para beneficiarse de las cláusulas que en ellos se establezcan de común acuerdo. Dentro de estas, como ya se fijó anteriormente, lo que se busca es promover dentro del marco regional la apertura comercial, garantizar la efectividad de los procedimientos para que los
firmantes o los estados firmantes se encuentren cada uno con las garantías jurídicas que les permitan tener competencia leal dentro del marco regional, ¿no? Eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación y transfronteriza de bienes, ¿no? Bienes y servicios, efectivamente proteger los derechos de propiedad intelectual y promover condiciones de competencia que, como hace un ratito apuntaba, le generen equidad a todos. La pregunta es, ¿en por lo menos los primeros 20 años de este tratado se generaron? Justo eso es a lo que yo quisiera preguntarles. ¿Qué ventajas o desventajas le trajo al país este Tratado de Libre Comercio? Maestro Tonatiuh. Se tiene que hablar de dos realidades, una de los indicadores macroeconómicos y otra realidad de los mercados de trabajo. Y es indispensable también entender que entre estas dos realidades hay matices muy marcados. En primer lugar, hablando de lo macro y de los objetivos inmediatos y obvios del tratado, que es expandir las exportaciones, las importaciones y la inversión extranjera directa, pues diríamos que se tiene una palomita. Antes de la firma del tratado, las exportaciones tuvieron una fase descendente y posterior a la firma, pues ya vemos un salto significativo y constante de las exportaciones y las importaciones a lo largo del tiempo. Las exportaciones habrán crecido en los últimos, bueno, en los 20 tantos años, 26 años que duró el TLC, más de 7 veces. Las importaciones cambian un poco entre Canadá y Estados Unidos, pero pues digamos 5 veces. Lo importante aquí es cómo se vendió el tratado. Carlos Salinas de Gortari anunciaba que iba a haber creación de empleo, que el salario real iba a crecer también. Además, también decían en los foros que iba a haber una reducción de la migración porque los trabajadores iban a quedar en México y no se iban a ir a Estados Unidos a trabajar. Él decía que se iban a transaccionar mercancías, pero no personas. En lo macro, también Salinas anunciaba un crecimiento constante del Producto Interno Bruto y una reducción de las brechas entre los países. La realidad es que no vimos eso en su conjunto. En términos del crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento del PIB per cápita, pues estamos estancados y así llevamos varias décadas. Para no ir muy lejos, nos podemos comparar con países de la región de América Latina que no firmaron un tratado como este con Estados Unidos, pero que han crecido más en términos de PIB per cápita. Digamos, Panamá o Perú son países, uno de Centroamérica y otro de Sudamérica, que han crecido varias veces en términos PIB per cápita a lo que creció México, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que no nos benefició en ese sentido en términos de ingreso y de distribución de la riqueza para la población. También podemos hablar de la destrucción de buenos empleos en México. En 2005, el 35% de la población ocupada ganaba de entre 0 y 2 salarios mínimos. Apenas en 2019 los datos nos indican que ya es el 53% de la población la que solo gana entre 0 y 2 salarios mínimos. Es decir, hay más gente ganando menos. Y hay menos gente ganando más también, porque a 2005 la gente con ingresos superiores a 5 salarios mínimos representaba el 12% de la población ocupada. Hoy vemos que solo el 3.5% de la población ocupada gana arriba de 5 salarios mínimos. Entonces, ni hablar de la informalidad tampoco, porque se mantiene el 60% más o menos. Entonces, ni crecimos en PIB, ni crecimos en mejores salarios, ni crecimos en mejor empleo. Estamos muy mal en ese sentido. Maestro, entonces, yo escuchando lo que usted está analizando con nosotros, quisiera lanzarles ahora esta pregunta a los dos. En este breve análisis y en este balance de 26 años que tiene de existencia este Tratado de Libre Comercio, ¿ha beneficiado realmente a la economía mexicana o solamente ha agudizado problemas como los que usted ya nos comenta y sobre todo una dependencia hacia los Estados Unidos, una dependencia económica? Maestro Miguel Ángel, ¿quisiera ayudarme con esta respuesta? Sí, claro que sí, Gaby. Mira, cuando definíamos qué era el Tratado de Libre Comercio, lo definíamos como un acuerdo de voluntades con el objeto de obtener beneficios de manera trilateral en este caso, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Se hicieron una serie de punteos en los que los principales elementos a considerar dentro del tratado tenían que ver con la materia laboral, con materia de derechos de autor, con materia de medicinas, con materia de impacto económico, por decir lo general. Pero no necesariamente vimos los ciudadanos de esta república
beneficios reales frente a ese listado de buenas voluntades. ¿Por qué se da esto? Una cosa es el espíritu del propio tratado desde el punto de vista del documento como tal, ¿no? Las intenciones que pudiera buscar, y otra es también el papel que juega la política geopolítica en la región, el papel de quienes han gobernado el propio Estados Unidos y el propio Canadá, y quienes han jugado un papel importante gobernando la República en nuestro país. Ya apuntaba el maestro Tonatiuh hace un momento en su intervención el asunto de la precarización laboral. La figura que se introduce en el paso o el devenir de los años es la modificación a la Ley Federal del Trabajo que se da para ya tener contemplada la figura de la subcontratación. Esto trajo como consecuencia lo que se conoce actualmente como la figura del outsourcing. Y esa figura no solo la utilizaron en el sector privado o en la iniciativa privada, desgraciadamente se utilizó y se sobreexplotó en el sector público federal, donde podíamos ver en las entidades de la en los entes públicos personas de limpieza subcontratadas en condiciones que no eran beneficiarios de la mejor seguridad social y mucho menos de los mejores salarios, ¿no? Por decir uno de los efectos que tuvo de manera colateral. Es entonces como evidente que no solamente no trajo las medidas de prosperidad que todo el mundo esperábamos, el agro mexicano se vio evidentemente afectado al existir, incluso habiendo, ¿no?, normas que buscaban una equidad en el asunto de la competencia. Finalmente México el gobierno mexicano o los gobiernos mexicanos no supieron garantizar a los productores que tuvieran condiciones de competencia para con los otros dos países. El caso concreto es, Estados Unidos aplicó y ha aplicado desde hace mucho tiempo medidas de protección a sus productores nacionales. México, por el contrario, los abandonó. Nosotros no pudimos ser competitivos en un mercado en el que incluso cuando nuestros productos agroalimentarios eran competitivos, los aranceles evidentemente se incrementaban o se reducía la posibilidad de introducir al mercado norteamericano productos como el chile, ¿no?, como el propio tomate o jitomate enlatado y varios productos que en su momento sufrieron una barrera a partir de los aranceles, ¿no? Yo en esta parte podría concluir. El Tratado de Libre Comercio sí trajo ventajas, pero trajo muchas desventajas que para nosotros como país finalmente terminaron por adelgazar aún más o profundizar, mejor dicho, la brecha de desigualdad en cada una de las ramas productivas y de servicios que en nuestro país de manera incipiente se encontraban desarrollándose. Definitivamente todavía nos falta mucho para hablar de este tema, pero ¿qué les parece si vamos rápidamente un corte y regresando hablamos acerca del TEMEC, en qué consiste y si realmente va a beneficiar a la economía de nuestro país? No se vayan, esto es Revolución Democrática 2.0, ahorita regresamos. El Tratado de Libre Comercio, originalmente el TLCAN, representó para el país la apertura a los mercados internacionales y profundizó nuestra relación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, vimos la precarización laboral profundizarse en todos los sentidos. Sin embargo, este nuevo tratado es una nueva oportunidad que considera como indispensables los derechos laborales de los trabajadores. Por eso es muy importante que estas políticas permean para todo el mercado de trabajo y no permitir que solo algunos trabajadores, aquellos que trabajan con empresas relacionadas que se benefician del TEMEC, sean favorecidos. Esto debe permitir que nuevamente México sea integrado en términos económicos como uno solo y no estemos separados como actualmente en un norte manufacturero y en un sur agrícola.
Estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Estamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio y vámonos rápidamente con la siguiente pregunta a los invitados del día de hoy. Como ustedes saben, a partir del 1 de julio este Tratado de Libre Comercio va a ser sustituido por el TEMEC. Yo quisiera preguntarle a ustedes cuáles son los principales cambios de este nuevo acuerdo comercial, o pues si es la misma gata nada más que revolcada. Maestro Miguel Ángel, ¿nos quisiera ayudar? Claro que sí, Gaby. Oye, yo veo en el TEMEC, pues no la misma gata, pero revolcada, porque veo elementos que son incluso peores que en el pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que esta había sido una gran victoria del gobierno mexicano y no le veo por dónde. Número uno, ¿por qué? En uno de los elementos más importantes para la campaña a la reelección de Donald Trump está el tema de las normas laborales. Trump durante un periodo dijo que el Tratado de Libre Comercio anterior estaba o ponía en desventaja a los ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica en razón de materia laboral, porque México, al tener una mano de obra más barata, hacía que la inversión se migrara hacia la zona fronteriza o algunos estados de la República Mexicana que aprovecharon la industria manufacturera para invertir en México. Pero habría que decirle a Trump, el beneficio fue económico para sus industriales, porque esas condiciones de trabajo que vinieron a aprovechar esas empresas en nuestro país fue precisamente aquellas de las que hablábamos de precarización laboral. Hoy, en las nuevas cláusulas con relación a las normas laborales, entre comillas, lo que se busca es equiparar el salario, pero lo que busca principalmente es que Estados Unidos se quede con la manufactura dentro de su país y que México en realidad lo que tenga que exportar sea materia prima como en la época de la poscolonial, ¿no? Es decir, venderle nuestros recursos. Y número dos, en la parte en la que tiene que ver a lo mejor con industria, que es la industria automotriz, es evidente que en México solo se ensamblan piezas que vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, y que no es ninguna ventaja competitiva el hecho de que los trabajadores en México estén bajo las condiciones de este nuevo tratado, porque lo que tendríamos que ver es que los trabajadores tengan jornadas regulares y no lo que se ha venido practicando o lo que se está planteando, que son prácticamente jornadas a destajo, como se ha hecho incluso en algún momento en Volkswagen de México, ¿no? En Puebla, en el que al no existir mercado, lo que hacen es 3 días trabajan, 2 días descansan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es ninguna ventaja para México, mucho menos para los ciudadanos mexicanos que se benefician de esas fuentes de empleo. Sí tendríamos que buscar, en el caso de la materia laboral, equiparar en condiciones no solamente de seguridad social o de condiciones de trabajo. El salario debe de ser un elemento principal. Si le pagan a un obrero mexicano de la industria automotriz lo mismo que le pagan a un obrero por hora en Canadá, estaríamos felices. A México le beneficiaría. Es el obrero mejor pagado, incluso que en Estados Unidos, por jornada. Entonces, si bien tenemos que equiparar que sea igual trabajo, igual salario. Yo quisiera preguntarles entonces, justo lo que usted está mencionando, el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso dijo que este tratado nuevo era pues la clave para reactivar la economía del país. Maestro Tonatiuh, ¿usted qué opina de esto que dijo el presidente? Para mí hay cuestiones que no se toman en cuenta cuando se habla de beneficios de esta nueva versión del TLC. Y es que también juega mucho la parte de la política proteccionista que el gobierno actual de Estados Unidos ha emprendido. Y no me refiero a los ataques a México o Canadá que se dieron cuando se estaba dando la negociación del tratado. Me refiero a los ataques que ha realizado contra, por ejemplo, la Unión Europea. El año pasado varios países recibieron con sorpresa la imposición de aranceles para algunos de sus productos. Reino Unido veía, por ejemplo, el impacto en el whisky o algunos productos de lana, para Alemania el café, productos agrícolas y maquinaria, para España distintos tipos de aceitunas, para muchos países europeos
se vio afectado sus exportaciones a Estados Unidos, licores y acero, productos de aluminio y vino francés también. Esto abre la posibilidad para que las industrias de exportación mexicana ganen más espacios en el mercado y convertirnos en un socio comercial de mayor relevancia y participación en el consumo de Norteamérica. Ahora, como comentaba el maestro, también la parte de los derechos laborales es muy importante en esta nueva versión del tratado, en el TEMEC. Y es que ahora no nada más es un acuerdo comercial, ahora es un acuerdo comercial y laboral. Y esto es una de las cuestiones, yo creo que más significativas en cuanto a la renegociación del tratado, si me lo permites. Esta nueva estructuración para dirimir las controversias me parece muy positiva y me parece que vamos a llegar a un arreglo de los mercados de trabajo en el país. El riesgo que yo le veo es que solo se beneficie el sector o los trabajadores que estén laborando en empresas relacionadas con empresas relacionadas con Estados Unidos que se beneficien directamente del tratado. En este sentido, podríamos ver una desigualdad en términos de los beneficios y derechos laborales que adquieran las personas que estén bajo las condiciones del tratado y los trabajadores que pues no lo estén. En la parte laboral, creo que este tratado ya es comercial y laboral. El Telecan era solo un tratado comercial. Esta es una gran ventaja para el país y es una gran ventaja en términos de lo que se gana para los trabajadores. Si bien es cierto que ahora vamos a tener un panel que va a estar dirimiendo las controversias entre los países en temas laborales, es lo menos que se puede pedir cuando observamos los datos que les mencioné al principio del programa. A ver, la pérdida de los ingresos reales de los trabajadores es un caso catastrófico para el país. Los buenos empleos están destruyéndose. Entonces, esto sienta las bases y es una pauta muy importante para arreglar el camino que está muy maltrecho. Eso sería todo por esta parte. Muchas gracias, maestro Tonatiuh. Yo quisiera preguntarle al maestro Miguel Ángel si realmente hay ventajas con este tratado de libre comercio nuevo, ya que pues como usted nos comentaba fuera de la grabación, pues no se firmó considerando esta situación que estamos atravesando de la pandemia. ¿Qué puede usted decirnos al respecto? En mi opinión, Gaby, es necesario que el TEMEC se replantee en alguna de sus cláusulas, en varias de ellas. Las condiciones económicas y las relaciones de trabajo en estas 3 meses se vieron modificadas con la pandemia o producto de la pandemia. Y eso implica que se sienten las partes a renegociar algunas condiciones. Te digo esto de manera puntual por una razón. No olvidemos que uno de los intereses en la firma de este tratado para el gobierno canadiense tenía que ver con el asunto de las relaciones de extracción de minerales, es decir, la minería o las relaciones comerciales que se sostienen en materia de minería. El país, México, cuenta con un número importante de concesiones de explotación minera a empresas canadienses, incluso mucho mayores que en la época del general Porfirio Díaz, imagínate. En consecuencia, ahí existe también una relación en materia del trabajo, en tanto que los obreros mineros mexicanos con las empresas canadienses y obviamente su intermediación. Pero eso, ¿qué sería? Sería desgracia que sucediera en este sector lo que está dándose en Pemex. Por ejemplo, las empresas que contrataban ir a exploración obreros a los pozos en alta mar o incluso en los pozos en Chiapas, era Pemex. Una vez que se dieron las reformas al tema petrolero, empezaron a invertir, o mejor dicho, importar, ¿no? Trabajadores, ¿no? Las propias empresas transnacionales. Se perdieron fuentes de empleo en México. Se vapulearon las condiciones de trabajo de los ya existentes en Pemex y los que se contrataban de carácter nacional por estas empresas en condiciones totalmente desventajosas frente a quienes venían con ellos desde las empresas extranjeras, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado,
el asunto con relación a la propia pandemia obligará a cada uno de los estados nacionales involucrados en esta transacción, en este pacto, ¿no? A mirar hacia adentro en sus economías y tratar de tomar medidas evidentemente proteccionistas. ¿Cuál es el problema? Que México no se caracteriza precisamente por proteger a sus conciudadanos y el gobierno actual no ha mostrado señales de que va a defender la soberanía de nuestra república. Lo hizo en el caso, ¿no?, de cuando el propio Trump amenazó con medidas arancelarias, convirtiendo a la Guardia Nacional en prácticamente el muro de contención, ¿no?, de los migrantes de Centroamérica para con Estados Unidos. A ese nivel llega este gobierno, por lo que dudo mucho que en el caso de la industria minera, que en el caso de los trabajadores de servicios en general que estén involucrados como parte de la materia de este tratado TEMEC, se vaya a proteger y a tutelar efectivamente los derechos de los trabajadores. Con decirte, y con eso cierro esta parte, Gaby, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hoy en día no cuenta siquiera con el número suficiente de inspectores del trabajo para cumplir con la naturaleza de sus funciones. Durante el primer año de gobierno de la 4T se despidió el número de inspectores del trabajo para esta secretaría. ¿Qué es lo que te dice? Que no es la vía de la protección ni la tutela de los derechos laborales las que está por verse en el siguiente periodo. Y eso va a significar la profundización de la pobreza en nuestro país y una posición en totalmente de desventaja de los trabajadores mexicanos frente a lo que le exija Estados Unidos y propio Canadá. Muchísimas gracias. Maestro Tonatiuh, usted nos quiere comentar algo al respecto. Yo creo que hay dos acciones claras de política pública que demuestran la voluntad del gobierno para las cosas que el neoliberalismo desarregló. Y una tiene que ver con la política de reinstauración del salario real de los trabajadores. Y también está ligada con el Tratado de Libre Comercio en cierto sentido. ¿Y a qué me refiero? En 2 años, en solo 2 años, el incremento en el salario mínimo tuvo una recuperación de todo lo que había perdido en los últimos 30 años. Es una voluntad, es una acción de política pública clara de que se preocupa en ese sentido por los trabajadores. En segundo lugar, la promoción para que se elevara a rango constitucional programas sociales tan importantes como el programa de adultos mayores, la pensión para adultos mayores, las becas también, me parece muy importante y relevante en ese sentido, en términos de los derechos que se tienen que brindar desde la Constitución para la población en general. Y no olvidemos tampoco que cuando fue jefe de gobierno el actual presidente López Obrador, instauró el primer programa en México para atender a los adultos mayores de manera universal en términos de la ciudad. Un programa que fue avanzando poco a poco de manera focalizada, tristemente, que incluso Vicente Fox atacó en su momento, y que después él mismo tomó como propio para llevarlo a algunas partes del país. En este sentido, cuando iniciaron las labores esta nueva administración, duplicó el monto de la pensión para adultos mayores de la población en general y ya es un programa universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que no necesitas, no hay ninguna condición para que se te entregue más que la edad que marca la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay acciones claras de política pública que nos pueden demostrar que el gobierno va a hacer frente a cualquier situación que venga en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores. Pues ahí las dos posturas de nuestros invitados del día de hoy, pero yo quiero invitarlos a los dos porque yo creo que ustedes me van a ayudar mucho a operar esta situación. ¿Qué les parece si me acompañan al quirófano de Revolución Democrática a hacer nuestra operación política del día de hoy? Y a quien nos está viendo, prepárese porque vamos a entrar al quirófano, póngase sus guantes y todo lo que tenga usted ahí para protegerse, porque vamos a operar, vamos a operación política, no se vaya.
Híjole, doctores, pues yo la verdad veo un poquito grave este paciente, viene igual que la vez pasada, no sé qué hacerle, ya no sé qué más, ya le inyectemos de todo y creo que le hace falta inyectarle presupuesto, pero pues no sé, ¿qué le hacemos? Mira, con esta nueva máquina que tienes ahí atrás, vamos a usar, que es de marca Temec. Se le va a dar certeza al organismo con reglas claras para invertir con medicina moderna, como atender asuntos de género, medio ambiente, servicios financieros y derechos laborales, algo que carece el cuerpo por lo que veo. Y pues vamos a necesitar mucho temple para aplicar la nueva medicina, la nueva política laboral, que sin duda aliviará la situación del paciente. No, y es que miren, según le inyectaron aquí presupuesto, pero híjole, no. 300 pesos. Doctora, A ver, enfermera, de esto no pero no te preocupes, porque la fuerza de los ciudadanos está en cada uno de ellos y organizados seguramente podremos salir adelante con este paciente. Fíjate que hay algo como muy cierto, ya lo dice el doctor Tonatiu, hay varios elementos que son importantes a considerar para poder recuperar la salud del paciente. El tema es que tenemos que estar atentos de que se pueda hacer de manera minuciosa la operación y no cometamos ningún error por no observar los detalles. Eso es muy importante porque el paciente regresó en el mismo estado porque seguramente algo no logramos cuidar bien, algo no hicimos bien y en consecuencia regresó enfermo nuevamente. Pero esta ocasión, con las nuevas generaciones de médicos que ahorita se sumarán, seguramente vamos a poder sacar adelante a este paciente. ¿Usted qué opina, médico Tonatiu o doctora Gaby? ¿Cómo lo ven? De acuerdo, ¿Hay esperanza? Claro que sí. Hay esperanza y vas a ver que con el tratamiento, con esta nueva herramienta moderna que tenemos ya a disposición, las inversiones, la medicina va a llegar al paciente y vamos a detonar el desarrollo del mismo. Lo que yo espero es que no vuelva a caer nada más en manos del doctor Trump, porque pues fue el que lo estuvo atendiendo y mire cómo nos lo dejó. No, doctora Gaby, al contrario, mire, ahora está el doctor Tonatiu, el doctor Rojas, usted, y hay muchos más doctores que en esta ocasión nos van a acompañar en esta ardua tarea. Pero ¿qué es importante, doctora? Que a diferencia del pasado, en esta ocasión aprendamos a aprovechar las nuevas tecnologías y herramientas que necesitamos y las exijamos para poder atender a nuestros pacientes con mucho mayor dignidad. Fíjese que tiene usted mucha razón y yo quiero preguntarles porque tengo mis dudas, doctores. Aquí le veo, no sé, ¿creen que el doctor Andrés Manuel le pueda aplanar la curva económica a este paciente? La curva económica la va a lanzar hacia arriba, vas a ver. No la va a aplanar, la va a mejorar con todo lo que viene. Pues yo lo dudo, pero no se lo dejo en manos a una persona. Es responsabilidad de los ciudadanos y de los poderes de la República ayudar a nuestro paciente. Y es importante que en democracia entendamos que nuestro paciente somos los únicos que los podemos sacar adelante, es entre todos, no depende de un hombre. Pues esperemos que este paciente la libre, de verdad. Yo tengo fe y tengo esperanza en que la va a librar, pero va a necesitar muchísimo cuidado, muchísimo, y como usted dice, de muchos especialistas y millones de doctores, como unos 130 más o menos de millones de doctores para poder salvar a este paciente. Lo único que puedo decirte en esta ocasión, doctora Gaby, doctor Tonatiu, es que juntos y unidos es la única forma en que nuestros conocimientos y nuestras habilidades sacarán adelante a nuestro paciente, sin duda alguna, con bien. Doctor Tonatiu, ¿qué le inyecto al paciente para estabilizarlo? Confianza en el nuevo proyecto, vas a ver que va a salir adelante muy bien. Muy bien, pues mientras el coronavirus no afecte demasiado, yo espero que este paciente sobreviva. Muchas gracias, doctores. Operemos. Operemos, doctora. Adelante. Adelante. Pues ya estamos de regreso con ustedes, lamentablemente al último segmento de este programa, en donde pues bueno, yo voy a pedirle a nuestros invitados que nos expliquen, que nos cuenten qué proponen ellos para que este nuevo tratado pues realmente funcione de manera óptima, qué le quitarían, qué le agregarían. ¿Me ayudan por favor, maestro Miguel Ángel?
Gracias, Gaby. Mira, yo quisiera dar solamente una propuesta con relación a qué le mejoraría. Hay muchas más, pero creo que esta es vital. No olvidemos que en días anteriores China prácticamente expulsó el dólar como una moneda de transacción en su economía y que es esta una de las más importantes a nivel global. Y eso va a tener su impacto en la economía de los países como Estados Unidos y nuestro país en consecuencia y Canadá. Hay que estar al pendiente de los efectos látigo que eso va a generar. Y eso, aunado al asunto de la pandemia y la necesidad de tener un verdadero plan, un proyecto de recuperación económica, está vinculado a que es ahora y en este momento y en el que viene, en los días posteriores a la pandemia, e incluso que seguirá dándose un escenario de respeto a la sana distancia. No hay vacuna todavía, no vamos a reactivar la economía así como si fuera por arte de magia. No tenemos las condiciones a nivel global para hacerlo y México pues es una economía que de una u otra forma depende de los mercados externos, depende dentro de este sistema global en materia económica de lo que hagan y dejen de hacer otras economías, principalmente la de sus aliados en el caso de Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá. Pero ¿cuál es ese punto? Es lo que veníamos platicando, el respeto a los derechos laborales. México no tendría que estar pensando que solamente se mejoren las condiciones de trabajo y el salario de aquellos que o de aquellas actividades económicas vinculadas de manera directa con el tratado TEMEC, sino en su conjunto. Los tres países tendrían que estar pensando en tener condiciones laborales y salariales de manera homologada en los tres estados nacionales, a una especie de política regional, en una especie de corresponsabilidad económica en materia del trabajo, de inversión en actividades productivas. Ojo, el incremento del salario que se dio en el último periodo en la República Mexicana, si bien es cierto, incrementó el salario mínimo, no vio recuperación al poder adquisitivo de una pérdida de casi 30 años en el problema económico de este país. Ha sido un paliativo que no ha resuelto ni resolverá el asunto. Los programas sociales, si bien es cierto que son fundamentales en una sociedad, no deben ni pueden convertirse en la política pública principal en materia económica de ningún gobierno, porque eso sería incurrir en una irresponsabilidad. Ya nos los demostraron los países asiáticos en su momento con los tigres, que duraron por aplicar un modelo de política keynesiana como la que quiere implementar Andrés Manuel López Obrador en una profunda crisis que les costó más de 10 años recuperarse, principalmente a Japón. No podemos, como mexicanos, apoyar una política que ya sabemos hacia dónde se dirige y que principalmente lo que busca es reactivar una economía a partir de la inversión en el consumo interno con dinero público. Y eso no lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque no está invirtiendo en infraestructura para el desarrollo, en infraestructura, y es lo que tenemos que salvaguardar frente a los otros estados nacionales. Si nosotros seguimos siendo un país que no produce, sino maquila, y apostamos a que se siga pauperizando nuestro campo, nuestras industrias productivas, pues simple y llanamente no seremos más que cada día más dependientes y sujetos a la política económica que decida en este caso y en el momento Donald Trump. Pero por otro lado, en el caso de Canadá, seguiremos permitiendo, ¿no?, que la soberanía nacional a partir de la extracción minera, la riqueza nacional no se quede en nuestro país, sino que salga de México y sean otros los beneficiarios. Eso lo que plantea dentro del propio Tratado de Libre Comercio es volver a reestructurar el tratado y las normas que existen en materia de la industria minera que dejan a México en total desventaja, David. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel. Definitivamente una total desventaja, como usted lo menciona. Maestro Tonati, ¿usted qué propone? ¿Qué le quita? ¿Qué le aumenta a este nuevo tratado? Pues mira, el tratado representa
modernización indiscutiblemente a lo que teníamos. Y no dejo de reiterar esto, que ya no es un tratado comercial, es un tratado comercial y laboral. ¿Qué aspectos relevantes me parecen se añadieron? Pues desde el medio ambiente, lo laboral, las pequeñas y medianas empresas, el capítulo anticorrupción, se moderniza la parte del sector servicios financieros estableciendo reglas claras. O sea, ya se tenía un capítulo en este sentido, un apartado, pero se establecen reglas claras iguales en términos del flujo de servicios financieros en la región. Otro tema importante es el comercio electrónico, que es un rubro que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que no tenía capítulo en Telecan. Hoy tiene capítulo y reglas claras. En el sector agrícola se consideran los productos de la agrotecnología y, por supuesto, de la modernización del mecanismo de resolución de disputas que ya mencionamos hace un momento. Y algo muy importante también son las cuestiones de género que se incluyen en el tratado, que son contenidas en el capítulo laboral. Se habla de la promoción, de la implementación y aplicación de medidas de protección contra la discriminación laboral, la igualdad de la mujer en el lugar de trabajo. Se deberá implementar también políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación en el trabajo basado en el sexo, incluyendo aspectos del embarazo, acoso sexual y demás. Es un tratado muy moderno en ese sentido. Me preocupa lo que una de las cosas que mencionaba el maestro, que no se, no se permee para todos las mejoras en términos de los derechos salariales. Ahora, también quisiera hacer un apunte. La parte de la recuperación del salario real de los trabajadores es indiscutible en el periodo, en los 2 años que lleva Andrés Manuel al frente del Ejecutivo. Y es que hay que poner un poco en contexto, antes de que pudiéramos pasar a esta política de recuperación de los salarios, lo único que hacía la CONASAMI era incrementar los salarios nominales en lo mismo que crecía la inflación del año anterior. Entonces no teníamos ningún tipo de crecimiento real de los salarios. Vimos en la frontera se duplicó prácticamente el salario real, pasando a 170 y tantos pesos en el primer año, y después un crecimiento de 7% en este último año. Eh, a, y me parece, y quisiera hacer un apunte con respecto a las políticas keynesianas que se están aplicando. Ahora hasta los más neoliberales son keynesianos porque quieren más Estado en este momento de pandemia en donde el mercado simplemente no puede resolver las cosas. Y lo podemos ver reflejado esto en el sistema de salud. El sistema de salud está destrozado por políticas que permitieron, y desde muchos actores, no nada más estoy hablando del gobierno de México, estamos hablando de actores internacionales, el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, fueron actores que permitieron e impulsaron políticas de privatización de la seguridad social en los países de América Latina. En ese sentido, nos encontramos como estamos porque permitimos toda esa intromisión en los aspectos que debía pertenecer al Estado. Ahora se está tratando de retomar y otra cosa que quería mencionar con respecto a lo que dijo el maestro es el consumo es muy importante en este momento. El consumo va a ser un factor determinante, el consumo interno, para salir de la crisis económica en su momento. Tiene mucho sentido hablar también de las inversiones públicas y de las inversiones privadas en el mediano y largo plazo, pero hoy lo que vamos a necesitar de primer momento en el corto plazo va a ser consumo. Muchas gracias, maestro Tonatiuh. Yo quisiera pedirle al maestro Miguel Ángel que nos dé en razón de 1 minuto su conclusión, por favor. En mi opinión, para concluir, número 1, tenemos que, como país, renegociar el TEMEC. Derivado de la pandemia, se requiere replantearse muchos puntos que existen dentro de este tratado, en materia laboral, en materia de industria minera, en materia de respeto o de competencia desleal o leal, mejor dicho, para generar mejores condiciones, principalmente pensando en algo: la cláusula china que está velada en este tratado, que prohíbe que si cualquiera de los estados parte suscribe algún acuerdo comercial, ¿no?, con un país como China, ¿no?, que no es de libre mercado, según esto apunta, pues evidentemente cualquiera de las partes podrá solicitar su retiro del mismo, es decir, estaría renunciando a este tratado, para que Estados Unidos preveía una situación así. ¿Y eso apunta en qué sentido? En lo que afirmaba el maestro Tonatiuh: si para reactivar la economía necesitamos consumo, tenemos 2 elementos que contemplar. Uno es que sea consumo nacional para reactivar la industria interna, como lo hará Estados Unidos y Canadá,
o vamos a comprar todos los productos que nos mande Estados Unidos y no nos vamos a reactivar nosotros, sino solamente vamos a enviar prácticamente el valor del trabajo real de nuestros trabajadores a otro país. Y la otra es que si se va a consumir, evidentemente, como lo hemos venido haciendo hasta hoy, de alguna u otra forma, el producto chino ha invadido el país y es el producto al que va a ser más asequible el poder adquisitivo de los ciudadanos, sobre todo en algunos bienes de uso cotidiano, ¿no?, que se ha venido dando. Entonces, tenemos que sentar reglas básicas para no solamente pensar, Gaby, en un asunto de una renegociación en términos, digamos, laxos. La crisis global en materia económica es real. La pandemia nos ha afectado a nivel mundial y México va a ser uno de los países que va a jugar un papel importante en su región, pero dependerá de cómo defienda la soberanía y de que exista un verdadero proyecto económico del nuevo gobierno para enfrentar el siguiente periodo. ¿Y por qué lo decimos así? Por una razón: si nosotros no le entramos a reforzar la economía productiva de este país e invertimos en el desarrollo de infraestructura, en tecnología y en infraestructura para el propio desarrollo, estamos perdidos porque seguiremos siendo dependientes de una economía. Nos va a convertir una vez más, como en la época colonial, solamente en un estado para abastecerle de materias primas y de mano de obra barata. Gracias, maestro Miguel Ángel. Maestro Tonatiuh, su conclusión, por favor. Mira, te decía, este no fue un proceso sencillo, fue un proceso que duró 2 años, y fueron 2 años de ardua negociación entre los gobiernos de Canadá con Trudeau, de Estados Unidos con Trump, y México, que inició Peña Nieto y en buena medida podríamos decir que concluyó porque lo fue el 30 de noviembre, aunque después vino un adendum que tuvo que pasar por las cámaras, ¿no? En este camino hubo desde aranceles por parte de Trump, amenaza de aranceles también por parte de Trump, a la industria acelera canadiense y mexicana, alguna promoción por los demócratas, por las mismas disputas internas de la política de Estados Unidos, y problemas que Jesús Seade, el negociador que encabezó la misión negociadora para México, ha relatado en distintos medios, ¿no? No es algo nada sencillo. ¿Era posible terminar con el Telecan de manera definitiva y decir ya no queremos más tratado? La respuesta es no. Se estima que al menos la mitad del comercio entre México y Estados Unidos es intraindustrial. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos productivos se dan de ida y vuelta entre los países. La disolución hubiera sido catastrófica para muchas industrias. Ahora, el 40% de las manufacturas que México exporta son contenidos hechos en Estados Unidos que nosotros ensamblamos y transformamos. Es una muy buena noticia que se haya llegado a la renegociación, que se haya modernizado el tratado, que se hayan tocado aspectos tan importantes como los derechos laborales y que se hayan tenido también éxito en algunas negociaciones. Yo creo que esta nueva versión del tratado va a servir. Solo hay que comenzarla a implementar de la manera más rápida posible. Ahora, se escucha mucho que ya hay demandas de Estados Unidos porque varias plantas productivas de México abran en la pandemia, están exigiendo la parte de la cadena de valor que integra México, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque podríamos tener un descalabro completo si hay un rebrote de la pandemia, ¿no? Pero me parece a mí desde el punto de vista económico que fue una buena negociación y que hay que ver hacia adelante para las ventajas que podemos sacarle como país al TEMEC. Pues lamentablemente el tiempo pues ya se nos terminó, quisiéramos seguir platicando de esto, pero para ello a todos los que nos están viendo aparecen las redes sociales de nuestro programa y de nuestros invitados para que podamos seguir platicando por estos medios electrónicos que el día de hoy pues nos hacen posible esta cercanía. Quiero agradecerles su participación y el esfuerzo que hicieron junto con nosotros para poder hacer posible este programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Gaby. Un gusto, Tonatiuh. Un gusto, maestro. Y muchísimas gracias a ustedes que nos comparten, que nos ven y que nos dejan sus comentarios. No dejen de hacerlo. Esto es Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gabriela Juárez. Como siempre, un placer y un honor haber estado con todos ustedes. Hasta la próxima. Corte.